Bueno, hermanos, damos paso a la predicación de la palabra con el pastor Sixto. Gracias, Jonathan. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje que vamos a estudiar en este día. En el capítulo 2, si recuerdan, comenzamos a estudiar la primera carta de los tesalonicenses hace algunos meses y hicimos un paréntesis, bastante largo o algo extenso de nuestra serie de primera tesalonicenses. Pero mientras llegan allí, podemos pensar en el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta y de muchas en el Nuevo Testamento. Y pensando en el apóstol Pablo, en una de sus principales características, especialmente en que lo vemos envuelto en el Nuevo Testamento, siempre que escribe sus cartas y al verlo en sus viajes misioneros en el libro de los Hechos, es en ser un pastor. Pablo era un pastor. Y era el pastor por excelencia, creo que podemos decir, del Nuevo Testamento. No era el único, obviamente habían más, pero Pablo es el que se subraya más en el Nuevo Testamento. Indiscutiblemente, Pablo se convirtió entonces en el modelo predilecto que todo hombre debe seguir si aspira al pastorado. No seguir la personalidad que Pablo tenía, no seguir el intelecto que Pablo tenía o la educación que Pablo tenía, sino las cualidades o las características de Pablo como un pastor. Y él deja sus rastros, él deja sus huellas en el Nuevo Testamento y particularmente en este pasaje de 1 Tesalonicenses 2. Creo que podemos estar seguros también, pensando en Pablo, nadie habló más del pastorado que Pablo en todo el Nuevo Testamento. Nadie se preocupó más por el estado espiritual de las iglesias que Pablo en todo el Nuevo Testamento. Nadie pastoreó con tanta dedicación como Pablo en todo el Nuevo Testamento. Y si miramos con una lupa más de cerca a Pablo, el corazón pastoral de Pablo, este modelo de pastor que es Pablo, creo que la palabra que vamos a encontrar escrita en su pecho, en su frente, en sus brazos y en sus piernas, sería una sola palabra la que lo impulsaba a pastorear como pastoreó y dejarnos estas grandes cualidades del pastorado, y esta palabra sería amor. Amor. Es imposible entender al apóstol Pablo, es imposible entender su ministerio pastoral, todo lo que hizo, si no entendemos el amor. El amor fue clave en su ministerio pastoral. Nosotros podemos reunir algunos pasajes que reflejan este corazón pastoral, este amor que Pablo tenía por los hermanos. Él dice, por ejemplo, en Romanos 16:19, así que me gozo en vosotros. Me gozo en vosotros. Él dice a los filipenses, en algunos versículos a los filipenses, él les dice en Filipenses 1:7, os tengo en el corazón. También les dice a los filipenses en el versículo siguiente, el 8, de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Él no tuvo ninguna reserva en hablar de cuánto amaba a los hermanos. En Filipenses 4:1, él dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Noten el énfasis de Pablo. Él escribe también, no solo a los filipenses, a los gálatas en el capítulo 4, él les dice en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es como si Pablo se imagina él mismo como una mujer dando luz con dolores de parto, y como si intencionalmente alargara los dolores de parto, esperando a que sus hijos espirituales primero lleguen a la madurez. Y él les dice al final, quisiera estar con vosotros ahora. Él dice también a los hermanos de Corintios, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 16, verso 24, les dice, mi amor en Cristo Jesús está en todos ustedes.
esté en todos ustedes. Grandes cosas también les dijo a los hermanos de Corinto en la segunda carta a los Corintios, que hemos estado estudiando muchos versículos allí de su amor por ellos, como su boca se ha abierto hacia ellos. En el capítulo 6, Él les dice, nuestro corazón se ha ensanchado, le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto. Nuestro amor simplemente crece aún más y más con el tiempo hacia ustedes. En el capítulo 7, les dice en el versículo 3 de 2 Corintios 7:3, dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Están en nuestro corazón, ya sea para morir y para vivir juntamente, pero están en nuestro corazón. En el capítulo 11, el versículo 11 dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. En otras palabras, Dios sabe que en realidad los amo. En el capítulo 2, el versículo 14 dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, no busco su dinero, no busco sus pertenencias, ni su alabanza. Dice, sino a vosotros. Qué hermosas palabras, ¿verdad? No me interesa nada de lo que ustedes me puedan dar, nada de lo que ustedes tengan me interesan ustedes. Y dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Pablo continúa con esta letanía de desbordamiento de amor hacia las iglesias. Por eso podemos decir, es imposible descifrar el corazón de Pablo. No puedes pretender entender ni lo que Pablo hace, ni a qué se dedica, ni por qué lo hace, ni cómo lo hace, si no entiendes el amor cristiano, simplemente el amor verdadero cristiano. Por eso pienso a veces que cuando tú y yo leemos al apóstol Pablo y las cosas que él hacía y cómo se sacrificaba por los demás, nos parece un personaje tan lejano a nosotros. Y cuando realmente entendemos quién era Pablo, no estaba haciendo otra cosa sino simplemente vivir el amor cristiano. Y creo que eso es un buen termómetro para medir nuestro propio amor hacia los demás. Esta es una gran lección para nosotros, es una gran lección para los pastores de la iglesia, para los líderes de la iglesia, para los maestros de la iglesia, para los miembros de la iglesia, porque a menudo pensamos, a veces como la cultura, que el amor es para los débiles y que alguien que ama en lugar de controlar, alguien que ama en lugar de aprovechar oportunidades, controlando a otras personas, está desperdiciando oportunidades o incluso está desperdiciando su propia vida. Pero la Biblia rechaza esta noción de nuestra cultura. No hay arma más poderosa que el amor, que el afecto, y Pablo lo demostró en el Nuevo Testamento. Dios lo demostró, Cristo lo ha demostrado. El amor es la cualidad esencial del liderazgo. Sin amor, pero con sana doctrina, nos vamos a volver en una especie de iglesia recta, iglesia fija, iglesia fría, iglesia que sabe hacer las buenas cosas y que puede hacer las buenas cosas, pero sin el espíritu, sin la carne, sin lo esencial, sin la cualidad que nos distingue realmente del resto de las personas en este planeta. Ahora, ¿por qué hablar del afecto de Pablo? ¿Por qué hablar del amor de Pablo en este momento? Bueno, porque en el pasaje que vamos a estudiar, Pablo habla justamente de esto. En el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el versículo 5 al 7, noten lo que dicen estos 3 versículos en los que nos vamos a enfocar hoy. Dice versículo 5, Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, o sino, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y podemos añadir el 8, tan grande es nuestro afecto
por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y ustedes se acuerdan cómo Pablo empieza a desarrollar este amor por los hermanos de Tesalónica, del que habla en este pasaje. Cuando él llegó a esta ciudad, predicó el Evangelio después de haber visitado la ciudad de Filipos, y allí se convirtió un gran número de hombres gentiles y también algunos judíos, y después empezó a ser perseguido por los judíos y después por los gentiles también. En la ciudad de Tesalónica se armó un alboroto y Pablo tuvo que partir pronta, inmediata, inesperadamente de la ciudad de Tesalónica. Y eso produjo todo tipo de chismes, de quejas y de ataques contra la reputación de Pablo por haber huido, entre comillas, de Tesalónica debido a la persecución que estaba habiendo allí. Y cuando llegamos a este capítulo 2, nosotros entendemos que Pablo desde el versículo 1 está hablando de manera apologética. Es fácil darse cuenta de eso, de que Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiéndose a sí mismo, está defendiendo su carácter porque su carácter ha sido atacado. Y lo vemos allí. Estos versículos no tendrían sentido si no pensamos que Pablo ha recibido acusaciones fuertes, no necesariamente de la iglesia de Tesalónica, porque Pablo amaba a esta iglesia y no hay ningún indicio de que la iglesia estaba lanzando estas acusaciones. Las acusaciones aparentemente venían de fuera de la iglesia de Tesalónica, de la ciudad, probablemente de judíos, probablemente de gentiles, y lo estaban comparando Pablo con otro tipo de predicadores filosóficos itinerantes que vagaban por allí tratando de aprovecharse de la gente. Y esa es la razón por la que en el capítulo 2, noten lo que dice el versículo 1 y 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué está negando Pablo aquí y qué acusación niega Pablo aquí? Que su visita a los hermanos de Tesalónica, su entrada, su ministerio entre ellos había sido vano, vacío. Habían sido solo palabras. Pablo llegó allí solamente inventando discursos y predicaciones, pero que tenían un motivo muy diferente al que él dijo que tenían públicamente. Su ministerio fue vacío y fue vano. Y Pablo dice en el versículo 1, nuestra visita a ustedes no resultó vana. ¿Por qué no resultó vana? Y Pablo da la muestra de esto en el versículo 2. La prueba de esto, de que él había predicado con denuedo, había anunciado el Evangelio a pesar de la persecución. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Esto tiene que ver con el carácter de Pablo. Pablo estaba diciendo: yo y mis compañeros misioneros ministramos entre ustedes con convicción. Esa es la huella que Pablo había dejado en la iglesia de Tesalónica. Por eso esta serie podemos llamarla las huellas de un pastor aprobado. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, es cómo ustedes deberían evaluar a los pastores y cómo ustedes deberían evaluarse a sí mismos también. Porque todo lo que los pastores se supone que deben ser en el Nuevo Testamento no es otra cosa que un modelo a ser seguido por los hermanos de la iglesia. Cuando Pablo le dice a Timoteo las cualidades de un pastor en 1 Timoteo 3 y a Tito en Tito 1, Pablo no está haciendo otra cosa que decirle a la iglesia cómo debe comportarse, cuáles deben ser las cualidades de toda la iglesia, pero alguien tiene que liderar en ese modelaje. Y se supone que deben ser los líderes espirituales, pero ellos deben replicarse en sus hermanos, así que toda la iglesia debe verse de esta manera. Y la primera de estas cualidades que Pablo menciona aquí, o la primera huella de un pastor aprobado, es la convicción. Convicción. Es hablar a pesar de la persecución, es hablar a pesar de saber que puedes perderlo todo, que puedes perder lo que has obtenido, lo que has ganado, pero hablar el Evangelio, hablar la verdad. No hay intereses allí, es obvio, y eso solo lo hace alguien que tiene convicción. Pero noten el versículo 3 y 4, Pablo añade otra huella aquí de un pastor aprobado. Él dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora ustedes pueden saborear
la acusación que había recibido Pablo leyendo este versículo 3. Lo estaban acusando de que su enseñanza venía de error, de impureza o engañados. Eran engañados por el apóstol Pablo y Pablo simplemente niega eso. Y dice que no en el versículo 3, pero el versículo 4 está el contraste de nuevo, como vimos en el versículo 1 y 2. Y en el 4 él dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Se nos ha confiado el Evangelio y de esa manera hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Lo habían acusado de ministrar a los de Tesalónica por motivaciones impuras, engañando o por el error, utilizando el error. Motivación. Y esta es la segunda huella que Pablo dejó en su ministerio allí en Tesalónica, es no solo convicción, sino la motivación. Obviamente una motivación pura. Si uno le hubiese preguntado, Pablo, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo te ves a ti mismo? Él habría respondido lo que dice aquí en el versículo 4, porque él lo dijo. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos en iglesia? Esto es todo lo que somos. Se nos ha confiado el Evangelio. Dios ha decidido confiarnos el Evangelio. En otras palabras, no hay nada particular en mí, dice Pablo. No hay nada peculiar en mí, no hay nada especial en mí, no hay ningún poder diferente en mí, no hay nada en nosotros que llame la atención o que sea diferente a otras personas. Yo soy un ser humano común y corriente como los demás, aparte de una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? De que Dios en su misericordia me eligió o nos eligió para confiarnos la ministración del Evangelio, la predicación del Evangelio. Eso es todo lo que es un pastor. Nada más. No tiene una aureola, no tiene algo de especial en sus entrañas. La única diferencia es que Dios a ellos decidió encomendarles la ministración del Evangelio. Aparte de esto, es un ser extremadamente ordinario cuando hablamos de un pastor. Pero por alguna razón, a pesar de ser un ser ordinario, por alguna razón, Dios le confió algo enorme que es el Evangelio. Así que en otras palabras, ustedes se dan cuenta que cuando Pablo dice que ellos fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, noten esa palabra, se nos confíe el Evangelio. Pablo está diciendo allí, el pastor no es alguien que posee algo, no es alguien que es dueño de algo, o dueño de las vidas, o dueño de la iglesia, es alguien que administra lo que se le ha dado. Dios te ha dado el Evangelio y debes administrarlo. Eres un administrador, eres un mayordomo de algo que Dios ha decidido por alguna razón en este mundo que no podemos entender, se lo ha confiado a algunos hombres que llamamos pastores. Y esto es todo lo que Pablo dice aquí. Así que esta segunda huella de todo pastor aprobado es motivación. La motivación. La motivación no es la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Tenemos entonces convicción y motivación. Ahora, ¿cuál es la tercera huella de un pastor aprobado? Esta la tenemos en los versículos del 5 al 7. Podríamos incluir allí también el versículo 8. Pero esta tercera huella es el afecto o el amor. El afecto o el amor. Estudiando esta semana me topé con un artículo y estaba leyendo este artículo. En este artículo el autor incluía párrafos de un autor antiguo. Este autor vivió en los años 40 al 120 después de Cristo, así que vivió entre el primer siglo y el segundo siglo. Y sus documentos y sus escritos quedaron bien preservados hasta el día de hoy. Su nombre se llama Dio Crisóstomo. Dio Crisóstomo, este no es el padre de la iglesia que apareció después, el predicador. Este es otro personaje no creyente, es un impío, era un pagano griego, pero era un filósofo, se había convertido en filósofo, era un predicador itinerante, Dio Crisóstomo. Y él en estos libros que él escribía, en estos tratados que él escribió, él habla
y describe a los predicadores de su tiempo. Él mismo era un orador y él describe a los oradores de su tiempo. Entre ellos había un grupo de oradores, filósofos, que se llamaban los cínicos. Ese era el nombre que llevaban, los cínicos. Y en ese tiempo había muchos de diferentes grupos, todo tipo de predicadores, pero en particular a estos, este autor los describe con algún lujo de detalle. Y ellos iban de ciudad en ciudad, especialmente llegaban a las ciudades más importantes del Imperio Romano a predicar. Pero Dio Crisóstomo es aparentemente algo diferente al resto. Y en su descripción de esos predicadores, noten la manera en la que él los describe, porque al describirlos, los descubre. Es como que les quita la fachada que tenían por fuera. Y él dice acerca de estos predicadores que iban de ciudad en ciudad, decían, son bastardos e innoble raza de hombres. Esta es la manera en la que él comienza a describirlos. Bastardos e innoble raza de hombres. Dice, no tienen conocimiento, pero ellos están en lugares, en diferentes lugares. A pesar de no tener conocimiento, usan su lengua. Y con su lengua llenan de palabras los oídos de las personas. Tienen que hacer algo para vivir. Dice, se paran en las esquinas, en las peatonales y en las puertas de los templos. Pasan su sombrero y engañan a jóvenes, engañan a marineros y a multitudes en la ciudad. Y lo hacen con juego de palabras, con lenguaje figurado y con trivialidades filosóficas. Dio Crisóstomo también describe a estos predicadores como engañando a hombres con lisonjas, utilizando lisonjas o adulaciones en lugar de hablar con valor y con franqueza. Y se reconoce, también Dio Crisóstomo reconoce a estos predicadores como buscando su propia gloria, no el bien de los demás. Buscaban una gratificación sensual y buscaban el dinero de las personas. No tenían ningún deseo de beneficiar a nadie en su público. Ellos predicaban en su propia gloria y para su propia ganancia. Ahora, esta descripción es exactamente las acusaciones que Pablo estaba recibiendo de los hombres que vivían en Tesalónica fuera de la iglesia. Ellos estaban diciendo exactamente, Pablo es uno de ellos. Y estaban tratando de convencer a la iglesia de Tesalónica que Pablo era uno más de este grupo de predicadores itinerantes. Y entonces Pablo tiene la necesidad de defenderse. Y por eso, como ya hemos visto, añade dos pruebas que ya hablamos. Y la tercera es esta. Y él dice, no, yo ministro a ustedes por amor, por afecto. Y la primera que él menciona aquí, dentro de esta de afecto, noten lo primero que él va a decir en el versículo 5. Él va a utilizar 3 acusaciones. Él va a rebatir 3 acusaciones en este versículo 5 y 6. ¿Okay? La primera acusación dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Pablo había recibido la acusación de que él lisonjeó, aduló a los hermanos de Tesalónica para ganar un favor de ellos. Esta palabra lisonjas que usa Pablo aquí, saben, no vuelve a aparecer en todo el Nuevo Testamento, es la única vez que se la usa en toda la Biblia. Lisonjas. ¿Qué significa esta palabra? Es simplemente usar palabras organizadas, arregladas de adulación para alcanzar algún beneficio de la otra persona. Esta es una lisonja, es lo que literalmente significa esta palabra. Filón habla de las lisonjas escribiendo en el tiempo del Imperio Romano. Y él, hablando de los lisonjeros, él decía, estos atormentan día y noche a los que van a lisonjear, insinuándoles a sus oídos, asintiendo a todo lo que dicen, haciendo largos discursos, componiendo alabanzas y deseando buenas cosas con los labios, pero maldiciéndoles en su corazón. Esto es alguien que
usa lisonjas. Es alguien que disimula. Un lisonjero es un disimulador, porque tiene que disimular una actitud y un comportamiento externo de aparente franqueza, de aparente ternura, de aparente amor y amabilidad externa, pero no es otra cosa que un disfraz para alcanzar algún bien personal y egoísta de esa persona a la que le está dedicando tantas alabanzas. El peligro de la lisonja en la iglesia es bastante claro, porque yo creo que la lisonja es de esos pecados que pasan como virtudes dentro de la iglesia. Se fijan en eso, porque se supone que la lisonja se parece mucho a la virtud de hablar bien de alguien. Y eso es algo que se supone que debemos hacer en la iglesia, hablar bien de los demás, no hablar mal de los demás. Eso no está bien, es hablar bien de los demás, hablar bien de mis hermanos, tratar de ver las cosas positivas de otros y ayudarlos y animarlos con estas palabras buenas y positivas. Ahora, eso es algo que nosotros debemos hacer, pero lamentablemente alguien puede utilizar esa virtud de hablar bien de los demás, como el Nuevo Testamento enseña, y puede agazaparlo o disfrazarlo como lisonja. Y así que la lisonja puede pasar como una virtud dentro de la iglesia e incluso se puede convertir en uno de los pecados más aceptados y normalizados dentro de la iglesia. Y es algo de lo que debemos tener cuidado. De hecho, en el contexto pagano, Filón mismo nos dice que de una lista de 7 vicios, en el contexto pagano se consideraba a la lisonja como el peor de todos los vicios. Por alguna razón, los hombres moralistas que escribían en el tiempo antiguo veían a los lisonjeros como el peor de los pecadores. Eran las personas más irrespetadas, menos respetadas de todas. Y claro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan acerca de la lisonja y el peligro de esto. El rey David, los salmistas, Moisés y el libro de los Proverbios, serias y no pocas advertencias encontramos acerca de la lisonja en la Biblia, solo para mencionarles un par de ellas. En Salmo, el capítulo 12, versículo 2 dice, Salmo 12, 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Dice versículo 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ustedes dicen, me parece un poco extremo el castigo al juicio de Dios para un pecado como la lisonja, pero es lo que dice este Salmo. El autor de los Proverbios, Salomón, también habla acerca de la lisonja y él dice en el capítulo 26, en el versículo 28, Proverbios 26, 28, él dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La boca lisonjera hace resbalar. Y en el capítulo 28, el versículo 23, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, pero el que lisonjea con la lengua, que el que lisonjea con la lengua, es decir, mayor gracia recibe el hombre que habla con franqueza, incluso si eso implica corregir a alguien, pero el que usa de lisonjas no hallará gracia de Dios. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento Jesús habló de la lisonja, de la adulación tan innecesaria y pecaminosa a los ojos de Dios. En el capítulo 22 de Mateo, cuando él describía a los falsos maestros, a los fariseos, a los escribas, en el versículo 16 del capítulo 22, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, así que aquí se juntan los herodianos con los fariseos, y vienen a Jesús, y dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, y escuchen la lisonja, esta es una lisonja, es una ilustración bíblica de lo que es adulación o lisonja. Dice, sabemos que eres amante de la verdad,
y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, todo esto es pura fanfarronería, estas son mentiras. Ellos odian a Jesús en sus corazones, pero están usando palabras amables externamente solo para alcanzar un motivo, un interés personal, que era ponerle una trampa a Jesús con la pregunta que le hacen en el siguiente versículo. Bueno, Pedro habló de esto. El apóstol Pablo añade, no sé si leímos esto o lo leí en la carta que escribió a los Gálatas en el capítulo 1, de manera muy elocuente y clara. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1, el versículo 9, dice: como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice pues: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Esto es en esencia lo que es la lisonja, solo que con palabras. Tratar de agradar a los hombres para ganar o recibir algo de ellos. Y Pablo termina diciendo: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estaba leyendo el caso de un hombre que había sido esclavo en el Imperio Romano y había sido liberado. Era un ex esclavo, un liberto, como se llamaban en el siglo II. Su nombre era Trimaclión. Y este hombre, Trimaclión, quería seguir recibiendo beneficios, quería seguir recibiendo regalos y dineros, invitaciones a cenar, y dinero y préstamos de un patrón al que veía todos los días. Y cada vez que iba a saludar al patrón por la mañana, Trimaclión usaba palabras como esta y le decía: Señor, esta noche he hallado en mis sueños que tú eras el sol, y yo un pobre gusano que se calentaba bajo tus rayos. Bueno, Trimaclión provocó las risas de su patrón, que sin embargo le comenzó a dar dinero todos los días. Así que recibió herencias y se hizo rico. Es el poder de la lisonja, el poder de la adulación. Claro que tienen un poder y un efecto terrenal, pero Dios lo odia, ese es el problema. Dios odia la lisonja y la adulación. Supongo que personas pueden conseguir cosas usando la lisonja y la adulación, pero Dios examina el corazón. Y lo que sea que vas a conseguir con la lisonja va a ser completamente destruido por Dios, ya sea en esta vida o en la siguiente por el fuego del juicio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Regresando a 1 Tesalonicenses 2:5. Pablo simplemente niega que él era uno de estos predicadores que usaban lisonjas. Y él dice: porque nunca usamos palabras lisonjeras. Nunca usamos palabras lisonjeras. El ministerio de Pablo se caracterizó por hablar la verdad. Eso no significa que Pablo andaba condenando todo el tiempo a los hermanos de Tesalónica. Eso no significa que no hay un espacio para animar y alentar a otros, para hacer incluso públicos las virtudes de otros hermanos en la iglesia. Eso es algo que probablemente nos falta en esta congregación. A nosotros, a ustedes, a todos. Pero hay un espacio para esto y es algo que debe ser hecho. Y Pablo habría alentado, y vemos el aliento y cómo habla bien de los hermanos de Tesalónica, pero él niega rotundamente que alguna vez haya adulado, lisonjeado a alguno de ellos para recibir un interés personal. Pablo dice simplemente: nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Podrías tú decir lo mismo que Pablo está diciendo aquí? Ahora, noten algo interesante. Pablo no solamente niega esto, sino que da la prueba de que él no había utilizado lisonjas. ¿Cuál es la prueba? Una frase de 2 palabras en el versículo 5. Él dice: ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Ahora, déjenme expandir eso un poco más adelante, no en este momento, pero por ahora decirles:
Esa es la prueba, ¿ok? Esa es la prueba de que él no había lisonjeado a nadie en la iglesia de Tesalónica. Ahora, pensemos, la segunda acusación, ¿cuál es? Noten la segunda mitad del versículo 5. Dice, ni encubrimos avaricia, ni lisonjas, ni encubrimos avaricia. La Biblia de las Américas traduce esta frase, ni con pretexto para lucrar. Ni con pretexto para lucrar. Así que la palabra pretexto, acá en Reina Valera, se traduce como encubrir. Pretexto, encubrir. Tiene una semejanza, obviamente. La palabra literalmente significa capa. Era un pedazo de tela. Era una capa que alguien se ponía encima para probablemente disfrazarse de algo, para esconderse o para encubrir. De allí la idea de Reina Valera de, como la traduce aquí en el versículo 5, encubrimos avaricia. Y esa era la idea. La idea es, Pablo está diciendo, yo nunca utilicé un disfraz para esconder una supuesta avaricia de la que me están acusando. Pablo está diciendo, yo no tuve que esconder nada, porque yo no tuve que esconder ninguna avaricia, porque no tuve avaricia cuando ministré a ustedes. Aquí Pablo está hablando específicamente del dinero. Y el amor por el dinero y el interés, esto era algo muy conocido de los predicadores itinerantes en el Imperio Romano, que se interesaban por el dinero de las personas. Y él está diciendo, no tuvimos que encubrir avaricia. Es avaricia simplemente la acción de alguien que busca algo para sí mismo. La acción de alguien que busca algo para sí mismo. Y Pablo fue tan directo y serio con este pecado de la avaricia que estaba libre de esto. Escribe a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:33, ¿se acuerdan? Que él estuvo libre de codiciar algo que ellos hayan tenido. En 2 Corintios 2:17 también el Nuevo Testamento está repleto. Cuando Pablo habla a Timoteo y a Tito de las cualidades de un pastor, dice que no sea avaro, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Esto obviamente no puede ser parte de un pastor. Primera de Pedro también, 5:1, Pedro en su segunda carta y Judas describen a los falsos maestros, y una característica corriente, normal en los falsos maestros es la avaricia, que aman el dinero. Es decir, ellos predican lo que predican, dicen lo que dicen, porque aman el dinero, quieren recibir el dinero. Hermanos, y esto no es solamente en iglesias carismáticas. Esto también puede pasar en iglesias de sana doctrina como las nuestras. Ahora, Pablo está entonces negando estas dos acusaciones. Él dice, nunca usé palabras lisonjeras y nunca encubrí avaricia, nunca tuve que esconder avaricia bajo una capa, porque nunca la tuve mientras los ministré a ustedes. Y de nuevo, Pablo va a utilizar la prueba. ¿Cuál es la prueba de que él no había tenido avaricia mientras ministró a los hermanos de Tesalónica? Al final del versículo 5 dice, Dios es testigo. Dios es testigo. Ahora, noten una diferencia aquí. ¿Por qué Pablo no les dice como ustedes saben? O como ustedes pueden ser testigos. No, sino que él acude a Dios como juez y dice, Dios es testigo. En la primera acusación, Pablo sí dice, ustedes saben. En otras palabras, ustedes son testigos de esto, de que yo no sé lisonjas. Pero en la segunda acusación de la avaricia, él dice, Dios es testigo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta que una acusación es externa y la otra es interna? La primera acusación es externa. Es decir, Pablo, estás lisonjeando y adulando a los tesalonicenses. ¿Cuál era la prueba de que Pablo no había hecho eso? Los hermanos de Tesalónica. Ellos habrían sabido si Pablo habría usado lisonjas. Es algo externo y por eso Pablo les dice como ustedes saben. Pero ¿qué vas a hacer con la avaricia? Porque la avaricia es algo interno. La avaricia es algo que tiene que ver con la motivación del corazón, con algo que uno tiene en la mente, y esa es la razón por la que Pablo dice, Dios es testigo.
no ustedes, porque ustedes no pueden ver mis motivaciones. Dios es testigo de que yo no encubrí avaricia. Ahora, supongo que alguien podría decir, bueno, esto me huele a algo tramposo, porque todos podríamos decir y podríamos invocar a Dios como testigo. Yo no soy esto, ni lo otro, y Dios es testigo. Pero ¿cómo sabes que es verdad o no? Cualquiera puede decir esto, que Dios es testigo. Bueno, Pablo era judío también. Invocar a Dios como juez era algo que un judío no lo hacía de manera ligera, sino que se lo pensaba 2 o más veces. Las palabras en el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento pesaban mucho más que lo que pesan para nosotros en nuestro tiempo. Así que Pablo diga que Dios sea mi testigo de que yo ministré sin avaricia ante ustedes es algo bastante serio. Y si lo piensan más, es algo que pesa todavía mucho más que reconocer que ellos habían sido testigos de esto, porque Dios es el juez de toda la tierra y Dios examina las intenciones y las motivaciones del corazón. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que él está acudiendo a la corte celestial, la más alta corte que puede existir en este universo, y tiene la valentía de decir ante esta corte celestial y universal, yo no encubrí avaricia. Esta es la prueba de Pablo. Y ahora vamos a una acusación más, a la última en el versículo 6. Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. También lo habían acusado de buscar gloria de los hombres, de servir para recibir la alabanza de los tesalonicenses. ¿Han visto ustedes pastores que ministran para recibir alabanza de personas, de hombres? Todos hemos visto esto. No solo pastores, no pastores también, tratando de hacer todo lo que se hace, hablar todo lo que se habla, para recibir alabanzas, para ser reconocido, para elevar nuestra reputación, nuestra importancia, nuestro peso, nuestra propia gloria. Y Pablo está diciendo, no buscamos gloria de los hombres, en general, de los hombres, en oposición a Dios. Y de manera más específica, no buscamos gloria de ustedes tampoco, hermanos de Tesalónica, pero no solo que no de ustedes, ni de ninguna otra persona, ni de otros. 3 veces, 3 referencias Pablo usa aquí para aclarar de que él no buscaba gloria de absolutamente ningún ser humano debajo del cielo. Eso lo incluía a él mismo también. ¿Qué motivación? Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? La segunda parte del versículo 6. La prueba de que él no buscaba gloria de hombres, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora, esto es interesante porque cuando ustedes pueden decidir qué es más elogiable y qué es menos elogiable, aunque ambas circunstancias pueden ser elogiables y lo son, pero ¿qué es más elogiable? Cuando uno no comete un pecado por estar encadenado de pies y de brazos. O cuando uno no comete un pecado a pesar de estar libre. ¿Qué es más elogiable? Cuando uno no comete un pecado a pesar de estar libre. Eso es más elogiable. Porque si no pecas porque alguien te lo impidió o algo te lo impidió, es bueno, no pecaste, pero no es tan elogiable como cuando no pecaste a pesar de que tenías la capacidad de hacerlo, la oportunidad de hacerlo, el poder y el tiempo para hacerlo, no lo hiciste. Eso es más elogiable. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, yo tuve toda la oportunidad y el poder de buscar la gloria de ustedes y recibir la alabanza de ustedes. ¿Por qué? Porque soy apóstol de Cristo. Porque tengo la autoridad como apóstol de Cristo para seros una carga para ustedes. Para estar entre ustedes como una autoridad espiritual. Y fácilmente demandar alabanza y reconocimiento y reputación de todos ustedes. Y Pablo está diciendo aquí, aún así, nunca busqué gloria
de ustedes, de los hombres, ni de absolutamente nadie debajo del cielo. En otras palabras, Pablo no andaba allí por el mundo diciendo, yo soy apóstol de Cristo, alábenme, alábenme. Cuando dijo que era apóstol de Cristo era porque necesitaba defender el Evangelio, como en la carta a los Gálatas. Pero él no buscó gloria de los hombres, y esta es una prueba, que pudiendo hacerlo, no lo hizo. Esto es muy importante. Esta es una tremenda prueba para el ministerio pastoral. Todo lo que Pablo dice aquí, estas tres facetas, tres acusaciones y tres defensas de Pablo, todos debemos ser juzgados por esta prueba que Pablo menciona aquí. El utilizar lisonjas, el esconder avaricia y buscar gloria humana son pecados que llegan al corazón y a la vida de todos los hombres y las mujeres en distintos momentos y épocas y circunstancias de nuestra carrera cristiana. No es algo solamente de lo que los pastores padecen, sino todos los creyentes en general. Ustedes deben pensar en ustedes mismos, deben pensar en esta iglesia. La persona que me enseña la Biblia en la iglesia Comunidad de Berea utiliza palabras demasiado extrafalarias. Trata de inflar mi orgullo cuando me enseña. ¿Me alaba demasiado esa persona? Mi profesor de escuela dominical, la persona que me discipula en la iglesia, la persona que me da consejo en la iglesia, trata de que yo eleve alabanzas hacia Él por alguna ayuda que se dispone a prestarme a mí. Se dispone a servirme con frecuencia, pero tratando de buscar algo a cambio, ya sea dinero, ya sea reconocimiento público, ya sea recomendaciones. Todas estas son preguntas que debemos hacernos y debemos responderlas. Usan oportunidades de servir a los demás, que es algo bueno, para, sin embargo, obtener cosas personales. Esto es lo que Pablo dice que no puede ser parte en la vida de un pastor, de un líder de la iglesia, de un maestro, de alguien que busca servir y de manera general de cualquier cristiano. Él está negando esto, no puede ser. Y saben, eso nos lleva para terminar al versículo 7. En el versículo 7, Pablo finalmente contrasta todo esto. Y si nosotros hiciésemos la pregunta, ¿cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería el antídoto ante la lisonja, usar lisonjas, esconder avaricia y buscar gloria de hombres, alabanza de hombres? ¿Cuál es el antídoto a todo esto? ¿Cómo evitas ver a las personas como objetos de los cuales puedes beneficiarte manipulándolos con palabras bonitas y con amabilidad aparentada y disfrazada? ¿Cómo evitas eso? Bueno, con una sola palabra: amándolos de verdad. Amándolos de verdad. Si los amas de verdad, no vas a hacer nada de esto. Es imposible que lo hagas, porque los amas en serio. Cuando amas verdaderamente a alguien, no vas a usar lisonjas para ganarte el favor de esa persona. No vas a tener que esconder una avaricia, porque no vas a desear el dinero de esa persona, y no vas a buscar servirle para recibir alabanza de esa persona, porque no quieres recibir alabanza de esa persona debido a que la amas en verdad. Lo que Pablo dice aquí es el corazón, de nuevo, es el corazón del ministerio cristiano, de los pastores y de los miembros de la iglesia. En el pasaje anterior encontramos algo ya acerca de las motivaciones, pero este versículo 7 va al corazón de todo esto. Y Pablo nota en el versículo 7, no dice antes o sino, que es el contraste, sino que en oposición a todo esto de lo que me acusan, yo en verdad los amo. Y Pablo no dice eso, sino que Pablo, como es frecuente en muchos autores de la Biblia, utiliza una figura
utiliza una comparación que es mucho más rica por lo que comunica, y esa es la intención de Pablo aquí. Noten lo que él dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es la figura que Pablo utiliza. Es completamente elocuente, perfectamente tierno, y tiene perfecto sentido con el contraste de lo que Pablo ha venido recibiendo en sus acusaciones. Tú estás y sirves entre las personas porque te interesas por su dinero o por su alabanza. Y Pablo dice: pero si yo he sido una madre para ustedes. Y cuando ustedes piensan en esta figura, entonces todo tiene sentido. Y saben, las acusaciones de versículos 5 y 6 se desbaratan por sí solas. En el momento en que Pablo dice: yo he sido una madre, como una madre para ustedes. ¿Cómo es una madre? Las palabras que se utilizan aquí todas comunican la idea de afecto. Un afecto es un amor entrañable. Pablo primero dice: antes fuimos tiernos. Es la idea de amabilidad, es una palabra que aparece también en la carta a Timoteo que él escribe. Y vuelve a decir: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el gran énfasis. La idea es la de una madre que amamanta a su bebé, a su hijo, todo el tiempo, que le da a beber la leche que necesita, ya sea a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 11 de la noche o a las 3 de la madrugada. La madre no le va a importar qué hora sea, pero se va a levantar para darle de comer a su bebé, para limpiar su suciedad, para bañarlo, para atenderlo, para cargarlo. Se va a fatigar a sí misma, se va a cansar a sí misma, va a perder sueño, va a sacrificarse a sí misma, si es necesario incluso sacrificar un brazo para que su bebé siga viviendo. Ella lo va a hacer sin pensar dos veces. ¿Por qué? Porque ama a su hijo como una madre ama a su hijo. Y la palabra que aquí se usa, que se traduce de manera extensa, como dice la nodriza que cuida. Toda esa frase, la nodriza que cuida, es una sola palabra en el griego. Es la palabra thalpo, que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la otra vez que se utiliza, Pablo también la usa en Efesios 5:29, cuando Pablo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esa es la palabra. Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es la idea de cuidar, es la idea de proteger. De hecho, esta misma palabra aparece también en el Antiguo Testamento, pero en la versión griega del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 22, el versículo 6 dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. La madre echada, esa es la palabra, sobre los pollos o sobre los huevos. Si tú y yo nos acercamos a un árbol y veo un ave que está encima de su polluelo o de su huevo, uno pensaría: pero la madre va a asfixiar al pobre polluelo que está allí, se va a morir. Y cuando entendemos lo que realmente sucede allí, es que la madre no está haciendo otra cosa que proteger a sus polluelos, los está cuidando, los está guardando y manteniendo calientes. Y esa es la idea. Esto es lo que hace una madre con su bebé. Y es lo que dice Pablo que había hecho con los hermanos de Tesalónica. Eso es lo que un pastor hace con la iglesia. Él cuida, él protege, él alimenta. Y hay tantas maneras diferentes de hacer esto, ¿verdad? No es solo una manera. No es solamente diciendo cosas bonitas a los hermanos. Aparte de la amabilidad, que es parte de hacer lo que Pablo dice aquí, un pastor dijo alguna vez: una hermana de la iglesia a la que casi no conocía porque era una iglesia muy grande, él dice: se me acercó una vez y me dio gracias por cómo yo la amaba a ella. Y él decía: pero yo nunca hice algo por ella.
No recuerdo verla visitado o regalarle algo, era una iglesia muy grande. Y él decía, es difícil para mí pensar cómo ella podía llegar a esa conclusión de que yo la amara tanto. Pero ella había dicho, yo sé que usted me ama a mí tanto por todas las horas durante la semana en la que está orando por mí y preparando su sermón para venir a alimentarme el día domingo con la palabra de Dios. Y esto es lo que hace un pastor, esta es la alimentación de la madre a su bebé. Es lo que un pastor debe hacer con su congregación. Esa es una demostración de amor y de afecto y de cariño hacia los hermanos de la iglesia. Por eso ustedes pueden saber que estos pastores youtubers que aparecen allí y que no preparan nunca sermones o no estudian, sino que dan cualquier cosa a la congregación, lo que se les venga a la mente y cualquier mensaje salpicado con algunos versículos de la Biblia, ustedes pueden y deben estar seguros que no importa cuántas veces ese pastor diga a la congregación que los ama, no importa cuánta amabilidad ese pastor aparente tener hacia su iglesia, ese hombre no ama a su iglesia, porque no está alimentando ni se sacrifica para alimentar a su congregación. Y Pablo está diciendo aquí, nosotros fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es un llamado a un compromiso afectuoso. Ser una madre no es un trabajo, es un llamado. Es un llamado a tener afecto, a vivir con afecto por los hijos. ¿Tú podrías imaginar a una madre lisonjeando a su hijo para recibir algún beneficio de su hijo? ¿Podrías imaginar alguna madre ocultando avaricia para recibir dinero, para robarle dinero a su hijo? ¿Podrías imaginar una madre sirviendo a su hijo solo para recibir alabanza de su hijo? Esto no es lo que normalmente una madre haría. Y por eso pienso que esta figura que Pablo utiliza destruye las acusaciones que estaban haciendo en contra de él, que venían fuera de la iglesia de Tesalónica. Él fue como una madre para ellos. Y una madre nunca haría estas cosas. Y esa es la prueba. Y en el versículo siguiente, en el versículo 8, Pablo va a expandir esto, lo va a detallar más incluso, pero esto lo dejaremos para la siguiente ocasión. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la claridad, por la elocuencia, la profundidad de ella, en lo que nos hace pensar y meditar. Tu palabra llega con el poder de tu Espíritu a nuestras mentes y oramos que también baje a nuestros corazones. Y que las cualidades que Pablo menciona aquí en su comportamiento mientras estuvo en la iglesia de Tesalónica sean también nuestras cualidades. Ayúdanos a seguir las huellas de Pablo. Y tú hagas de esta iglesia una iglesia que se gloría no en los hombres, sino que se gloría en ti. Que se gloría en Dios y en la gloria de Cristo, como fue característico en el ministerio de Pablo. Haz a los ministerios de esta iglesia como el ministerio de Pablo. Ministerios que se caracterizan por amar a los demás. Eso va a evitar el libertinaje por un lado y va a evitar el legalismo por el otro. Y vamos a amar y vamos a ser regulados, balanceados, equilibrados por este principio de afecto y de amor que tenemos a los demás. Gracias, Señor, por hacer esto, porque nos has dado la gracia de entender tu palabra y la gracia de apropiarnos también de estas virtudes. Y nosotros acudimos a ti con insistencia. Y esto pedimos que hagas, Señor, ciertamente entre nosotros, orando en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Y recuerden, el miércoles no nos vemos, sino hasta la otra semana, el día domingo. Padre, nos despedimos, Señor, en tu nombre, rogando tu bendición, tu dirección, tu cuidado y protección para nosotros. Bendice el tiempo de comunión también que vamos a tener aquí. Y todo lo hacemos y lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.